El siguiente ejercicio consiste en un anillo cargado eléctricamente. El enunciado dice de la siguiente manera: la carga Q está distribuida de manera uniforme alrededor de un anillo de radio A. Calcule el campo eléctrico en el punto P, que se localiza sobre el eje del anillo a una distancia X del centro. La ecuación que vamos a utilizar es la ecuación del campo eléctrico de una carga puntual, que nos dice que el campo eléctrico es igual a K por Q entre R al cuadrado. En este tipo de ejercicio no se estudia el efecto individual de cada carga, ya que se trata de un cuerpo que está cargado, en este caso un anillo. Es decir, un cuerpo que está formado por pequeños elementos y cada elemento posee una carga igual. Esto último es cierto si el cuerpo está cargado uniformemente, como en este caso. Entonces, cada una de las cargas que conforman el anillo genera un campo eléctrico en el punto P. Lo podemos visualizar mejor trazando líneas de cada una de las cargas al punto P. Como ahora sabemos que todas las cargas producen un campo eléctrico en el punto P, analizaremos el efecto de una pequeña carga para calcular el campo eléctrico que produce esa pequeña carga sobre la carga de prueba positiva. Entonces trazamos una línea desde esta carga hasta el punto P y determinamos la distancia usando el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos elevados al cuadrado. En este caso los catetos son el cateto opuesto, que es la longitud desde la carga hasta el centro, el cual es el radio, y que tiene un valor de A. Y el cateto adyacente, que es la distancia del centro hasta el punto P, y está denotado con la letra X. Como conocemos los catetos, simplemente vamos a reemplazar en la ecuación. En este caso, la hipotenusa sería R, que es la distancia de la carga al punto P. El cateto opuesto es A y el cateto adyacente es X, quedando que R es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más X al cuadrado. En este tipo de ejercicios, el cuerpo en estudio, es decir, el anillo, se divide en pequeños elementos del tamaño de la carga de longitud ds. Pongamos atención en este paso, ya que todo el anillo posee una carga Q y la acumulación de toda esta carga se denomina densidad de carga. Pero como la carga está distribuida en una línea, entonces será una densidad de carga lineal que denotamos con la letra griega lambda, donde lambda es igual a Q entre L. Q es la carga de todo el anillo y L la longitud del anillo. Pero por ahora no nos interesa determinar la carga de todo el anillo, sino la carga del pedacito de longitud de S. Por lo tanto, la longitud lineal de carga del pedacito de S será dQ sobre ds, ya que dQ es la carga del pedacito de anillo de color rojo y ds su longitud. Ahora, como la carga del anillo es positiva, su campo eléctrico es saliente de la carga. Por lo tanto, trazaremos un vector de campo eléctrico en el punto P, en la misma línea que describe la distancia de un punto del anillo al punto donde se quiere evaluar el campo eléctrico. Como este campo es producido por un diferencial de carga, entonces el campo eléctrico producido también será un diferencial de campo eléctrico y que denotaremos como dE. Como esto es una pequeña porción del campo y lo que queremos es calcular el campo eléctrico total producido por el anillo en el punto P, debemos de sumar
cada vector diferencial de campo eléctrico que produce cada pedacito de longitud de S que conforma todo el anillo. Pero como ya hemos estudiado, para poder sumar vectores, debemos descomponerlos en sus componentes rectangulares. Es decir, obtener la componente en X de X y la componente en Y de Y de cada uno de estos vectores diferenciales. Y luego proceder a sumar todas las contribuciones en X y todas las contribuciones en Y. En particular, para el caso de un anillo cargado uniformemente, por la simetría que éste presenta, cuando se estudia la contribución de un elemento opuesto al diferencial de carga que tenemos inicialmente del anillo, ocurre lo siguiente. Se va a generar otro vector de campo eléctrico cuya componente en Y será opuesta, pero de igual magnitud a la componente en Y del diferencial de campo eléctrico opuesto. Por consiguiente, al tener la misma magnitud pero de sentido opuesto, ambos vectores se anulan y lo mismo sucede con cada diferencial de carga y su opuesto. Por tal motivo, el campo eléctrico total no va a tener componente en Y y solo debemos calcular la componente en X para obtener el campo eléctrico total resultante. Como ya hemos visto, la fórmula para calcular el campo eléctrico es la siguiente. E es igual a K por Q entre R al cuadrado. Pero como calcularemos una pequeña porción del campo eléctrico, entonces utilizaremos la fórmula del diferencial de campo eléctrico, que es dE es igual a K por un dQ entre R al cuadrado, donde K es igual a 1 entre 4 pi por epsilon sub 0. Y sustituyendo en la ecuación, nos queda de esta manera. Pero R es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más X al cuadrado, quedando la ecuación de esta forma. Y simplificando aún más, eliminamos la raíz quedando finalmente la ecuación así. Ok. Esta ecuación representa la magnitud del vector diferencial de campo eléctrico dE, que dibujamos en color rojo. Ahora podemos proceder a obtener las componentes en X y en Y. Procedamos a calcular la componente en X, es decir, dEx. Y para ello vamos a utilizar las razones trigonométricas. En este caso formaremos un triángulo rectángulo entre el diferencial de campo eléctrico, que es el vector rojo, con su componente en X. Y cada cateto de este triángulo representaría las componentes de EX y de Y, mientras que el vector DE sería la hipotenusa de este triángulo. La razón trigonométrica del coseno nos dice que el coseno del ángulo es igual a su cateto adyacente entre la hipotenusa y el seno del ángulo es su cateto opuesto entre la hipotenusa. Si analizamos este triángulo, observamos que en este ángulo su cateto adyacente es igual a dx. Por lo tanto, en la razón del coseno vamos a reemplazar el cateto adyacente por dex y la hipotenusa por de. Lo mismo hacemos con la razón del seno, donde el cateto opuesto es igual a dy y la hipotenusa es de. De esta manera podemos obtener la componente dex y la componente dy al despejarlas de la ecuación, quedando de esta forma. Una vez obtenidos la ecuación para cada componente, vamos a proceder a calcularlas. Empecemos con la componente en x. Dx es igual a de por el coseno del ángulo. Pero este de ya lo hemos calculado al principio
y es esta expresión que vemos acá. Lo reemplazamos en la ecuación quedando de esta forma. Ahora analicemos el coseno. Observamos que aquí obtenemos un ángulo cuando formamos este triángulo rectángulo, pero este ángulo es equivalente al opuesto que vemos acá. Y aquí también se forma un triángulo rectángulo equivalente a este de este lado. Entonces, esto implica que si calculamos el ángulo de este triángulo, ya tendríamos directamente el ángulo que necesitamos. Este ángulo lo podemos calcular con el coseno, y el coseno de este ángulo es igual al cateto adyacente, que vale x, entre la hipotenusa, que es r. Y reemplazando en la ecuación donde va coseno de teta, colocamos x entre r, quedando la ecuación así. Pero r es igual a la raíz de a al cuadrado más x al cuadrado. Y al sustituir, nos queda la ecuación para la componente en x de ex, así. Pero resulta que esta raíz la podemos expresar como una potencia, es decir, a al cuadrado más x al cuadrado a la 1/2. Aplicando propiedades de la potenciación, tenemos el producto de potencias de igual base. Así que lo que tenemos que hacer es sumar sus potencias. En el numerador tenemos este de Q, pero dijimos que dq es igual a lambda por ds. Entonces podemos reemplazar a dq por lambda por ds en la ecuación. Y en el denominador simplificamos a al cuadrado más x al cuadrado a las 3/2. Reorganizando la ecuación nos queda así. Y ahora esta expresión se puede integrar. ¿Pero qué significa que se puede integrar? Para explicarlo, regresaremos al momento cuando definimos el diferencial del anillo de longitud de S. Resulta que el objetivo de este problema es encontrar el campo eléctrico total en el punto P debido al anillo. Para esto tendríamos que sumar todos los diferenciales de campo eléctrico producidos por los diferenciales de carga. Una tarea casi imposible, ya que son demasiados. Vemos que si empezamos a sumar, nos saldría una sumatoria de diferenciales. Es decir, que todas las operaciones que acabamos de realizar para encontrar el diferencial de campo eléctrico, tendríamos que hacerla para cada una de estos pedacitos de carga. Pero resulta que hay un concepto muy importante de las integrales. Cuando nosotros integramos una función, como la que acabamos de obtener, estamos obteniendo la sumatoria de todos estos diferenciales. O sea que la integración nos facilita el cálculo, ya que no tenemos que hacer la sumatoria de esta manera, sino que la sumatoria sale inmediatamente en toda la longitud de alrededor del anillo al resolver la integral. Procedemos a integrar en ambos lados de la ecuación y nos quedaría la integral de dx, que es igual a 1 entre 4 por pi por epsilon sub 0, por lambda por x entre a al cuadrado más x al cuadrado a la 3/2, por la integral de 0 a 2pi por a, por el diferencial de s. Esta integral va de 0 a 2pi a porque estamos integrando alrededor de un anillo. Y como su forma es una circunferencia, por lo tanto su perímetro, que es la longitud del anillo, es equivalente a 2pi por a. Si nosotros iniciamos en este punto y empezamos a sumar todo este recorrido, tendrá una longitud de 2pi por a. Por eso esta integral definida tendrá esos límites. Ahora procedemos a desarrollar las integrales.
la integral de dx es igual a ex y la integral definida de ds de 0 a 2pi por a es igual a s. Vean que aquí no estamos integrando nada de esta expresión y eso es porque la integral es con respecto a la variable s y en este caso la ecuación no está en función de la variable s y toda esta expresión es una constante. Evaluando la función en el límite superior, que es 2πa, menos el límite inferior, que es 0. Pero aquí al multiplicar por 0, toda esta función se cancela. Quedando entonces que la componente en x del campo eléctrico es igual a 1 entre 4 pi epsilon sub 0 por lambda por x entre a al cuadrado más x al cuadrado elevado a la 3 medio y multiplicado por 2πa. La respuesta a este problema la vamos a dar en forma vectorial. Por lo tanto, como ya habíamos analizado, el campo eléctrico resultante solo tendrá componente en x. El resultado nos dará ex por el vector unitario del eje x, que es y, quedando la ecuación final de esta manera.